Hola a aquellos que estén viendo este video, en especial a mi profesor y compañeros. Mi nombre es Waris Dagmar y en este video voy a dar mi opinión y de ella una breve reseña acerca de una obra titulada Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales de Slavoj Žižek, que es su autor. Esta obra fue publicada originalmente en inglés por Profile Book en Londres en 2008. Y la idea principal de esta obra es debatir las formas de violencia en la sociedad moderna en proceso de globalización. Los principales tipos de violencia analizados en esta obra son la violencia subjetiva, la sistémica, la lingüística, la practicada por los hombres suburbios en París en 2005, los ataques terroristas recientes, la anarquía en Nueva Orleans y las manifestaciones contra la caricatura de Mahoma en un periódico danés y la violencia divina. Esta obra tiene una introducción que se titula El manto ensangrentado del tirano, donde nos dice que los axiomas del libro son los siguientes. El primero es que la violencia subjetiva es la parte más visible de un triunvirato, que es una alianza política, y en segundo lugar, otra que llamamos sistemática, que son las consecuencias catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestro sistema económico y político. Precisamente lo que Žižek hace con su diferencia entre violencia subjetiva y violencia sistémica es llamar la atención sobre estas violencias que no vemos, es decir, en el día a día existe una violencia ejercida por el Estado, una violencia sistémica en la que nosotros no vemos reflejado más allá de una violencia que es un acto o un hecho que está siendo ejercido por de un sujeto a otro sujeto, como puede ser un feminicidio, un homicidio, una guerra, un atentado y algunas otras. Sin embargo, la violencia sistémica va más allá de eso, es la violencia que se ejerce pero que no es visible. Otras violencias que no vemos, que incluyen las violencias del Estado, también las guerras justas y otro tipo de violencias aún más sutiles como el expolio de recursos materiales o la explotación a países menos desarrollados, son los tipos de violencia de los que les hablo. La obra menciona una de las reflexiones sobre deficiencias actuales del sujeto traumatizado, sobre la veracidad del testimonio y sobre la forma en la que uno informa. Es decir, si la víctima sufrió un atentado o sufrió violencia por parte de otra persona, pero ésta tiene la claridad y la precisión de contar el hecho sin victimizarse, sin utilizar el llanto, no va a tener credibilidad porque en el día a día a las personas les gusta ver hechos que los conmuevan, que los sensibilicen y que de alguna manera utilicen su compasión por el otro. Entonces, si una persona dice las cosas de forma precisa, no va a tener credibilidad, aunque en realidad haya sufrido de violencia. Slavoj Žižek, en una de sus reflexiones, en los primeros capítulos, que lleva por nombre Adagio Manotropo, violencia, pues analiza la violencia subjetiva y la violencia objetiva para acabar con una violencia que incluya a otro en una compleja interacción de los 3 modos de violencia, que son la violencia subjetiva, la objetiva y la simbólica, y cómo es que nos encontramos viviendo en una violencia ultrasubjetiva y una violencia de carácter fundamentalista por razones religiosas, éticas o por razones racistas. También tiene un subcapítulo que llamó mi atención, el cual se nombra a los hombres buenos de Porto Davo, donde habla de cómo Davo se opone a Porto Alegre y cómo aparece en esa suerte de comunistas liberales y cómo es que están creando una nueva lengua de comunismo y un comunismo liberal, un comunismo inteligente que sería la manifestación de algunos
de lo que algunos han llamado capitalismo sin ficción. Por otro lado, dentro de la relación con el prójimo está la propia violencia del lenguaje, es decir, el miedo a la sobreproximidad del otro, la necesidad de desintegrar a otro y hacer que desaparezca, o en este caso de uno de los temas de los cuales le hablaba de la caricaturalizarlo, como pasó con las caricaturas del profeta Mahoma, que fueron publicadas en Jyllands-Posten, en un periódico danés, y también de la violencia divina, que nos dice que la forma divina o de la violencia en la acepción que le da Zizek no debe de ser interpretada religiosamente, en sentido de la palabra religión, sino que a la fe según la teología, que fue la que él utilizó. Pues por último, yo puedo inferir y decir que desde luego la propuesta de Zizek y la distinción entre una y otra violencia nos hace comprender muchos conflictos geopolíticos presentes y pasados. Nos enseña a nivelar el nivel de abstracción y decir que más o menos todo es violencia o que hay violencia en todas partes. Ocurre una nivelación entre todos los tipos de violencia. Tan terrible puede ser el lenguaje como quien pone una bomba. Esta visión nos paraliza porque nos impide reaccionar y compadecernos contra casos concretos de violencia que son utilizados en la violencia subjetiva, ya que pueden ser resultado de una violencia sistémica anterior. Lo que yo puedo concluir de esta obra fue que lo que atrajo de mí es que Zizek nos lleva a la paradoja conclusión de que lo que tenemos que hacer ante la violencia no es actuar en el mundo global, donde todo mundo quiere rebelarse actuando de forma tan fútil e inútil también como, no sé, un post de Facebook, una marcha vandalizando calles. Según Zizek, frente a esta ansiedad sobre la actuación, lo que debemos de hacer hoy en día es, como Lenin decía, aprender, aprender y aprender. Y es imposible no estar de acuerdo con él porque yo considero que es lo que todos deberíamos de hacer frente a situaciones así: leer, aprender, siempre indagar más allá de lo que sepamos, y sobre todo esta lectura me enseña que uno nunca debe de quedarse con lo que ya sabe, porque no sabemos qué tan lejos podemos llegar aprendiendo, siempre informando e indagando. Por ejemplo, esto me hace saber que hay muchos tipos de violencia en el mundo, se viven, el Estado de alguna manera trata de tener una cortina de humo donde te dice lo que es violencia. Sin embargo, por otro lado, se están cometiendo otros actos por esas mismas personas, por ese mismo Estado, en el que tú no te estás dando cuenta, y lo puedo relacionar en la actualidad con lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esto me hace aprender que siempre debemos indagar más allá, que nos toca aprender y no violentar, porque incluso nosotros podemos estar ejerciendo esos tipos de violencia con las acciones que nosotros tomamos día a día. Espero que haya podido por lo menos aclarecer algunas dudas esta obra y pueda satisfacer al lector, a la persona que me está más bien escuchando. Gracias. Hola a aquellos que estén viendo este video, en especial a mi profesor y compañeros. Mi nombre es Waris Dagmar y en este video voy a dar mi opinión y de ella una breve reseña acerca de una obra titulada Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales, de Slavoj Zizek, que es su autor. Esta obra fue publicada originalmente en inglés por Profile Book en Londres en 2008, y la idea principal de esta obra es debatir las formas de